Qué muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarles esta noche, poder tener este tiempo juntos para poder seguir aprendiendo sobre el tema de la teología de la adoración. Hoy vamos a tener la clase número 3, que vamos a hablar sobre la perspectiva de Pablo de sus escritos sobre la adoración. Y hoy nos va a compartir la clase nuestro hermano Eduardo Caballeros. Eduardo Caballero es un hermano increíble desde hace muchos años de la iglesia de San Pedro Sula. Ya creo que algunas veces ha compartido con nosotros, la mayoría lo conocemos. Él, junto con su hijo Eduardo, dirigen el área de enseñanza para las iglesias de Honduras. Están trabajando también en el grupo de Centroamérica, profundiza, ¿verdad? A nivel Centroamérica para poder ahí pues crear contenido y herramientas para las iglesias de Centroamérica. Así que hoy tenemos el privilegio de recibir esta clase por medio de Eduardo. Gracias, Eduardo, ahí por darte el tiempo, ¿verdad? Y poder compartirnos también. Siempre nos refresca a todos poder escuchar tales personas que no habitualmente, ¿verdad? Están dando clases, pero que siempre traen esa frescura y nos ayuda mucho. Entonces, pues voy a orar y ya el tiempo es tuyo para poder tener ahí el tiempo de la clase. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos el privilegio de estar juntos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos que se están conectando. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener un tiempo, Padre, de aprendizaje. Podemos tener un tiempo, Señor, para poder crecer en el conocimiento, Señor. Padre, que tenemos, Señor, sobre este tema tan importante de la adoración, Señor. Utiliza a mi hermano, Padre Santo, y también abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, Padre Santo, la clase del día de hoy. Gracias te damos por tu fidelidad y oramos en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches a todos. Como decía Pablo, pues nosotros somos de San Pedro Sula, Honduras. Y mi hijo dirige el Ministerio de Enseñanza, yo soy el asistente de él, eh, por mucho tiempo de estar acá. Eh, Le quiero agradecer a Pablo y a la Iglesia de Guatemala porque me dan la oportunidad de poder compartir esta clase, que también al momento de hacerla tuve, tuve muy buenos retos para poderla comprender. De hecho, la hice 3 veces y al final, pues, eh, creo que Dios es el que va iluminando y tratando de que las personas entendamos correctamente qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero vamos a comenzar y vamos a comenzar primero con lo que es la adoración. Eh, el tema en sí es la adoración y Pablo. Ese es el tema principal de esta clase. Pero vamos a empezar con la adoración, después voy a hablar un poco de Pablo. Dice aquí que la adoración es un tema importante en la Biblia y es esencial entender qué es la adoración y cómo debemos de realizarla. Cuando nos ponemos a pensar realmente qué es la adoración, podemos decir, yo adoro a Dios, sin embargo, eh, no de una forma completa. Muchas veces, como dice la segunda parte, la adoración no se limita a la parte del canto en los servicios religiosos, sino que es un estilo de vida que va a implicar servir a Dios con temor y reverencia. Cuando comencé a preparar esta clase, me estaba enfocando en lo que era realmente el ministerio de alabanza y decía, bueno, estos cantan, estos no cantan. Eh, Hay veces que ponen demasiados los instrumentos eh, que le duelen los oídos a uno y no se escuchan las voces y no entendemos el mensaje. Es muy importante que la mayoría de las iglesias pues tenemos su data show, entonces uno sí mira porque tenemos que tener ese conocimiento verdadero de lo que se está diciendo en cada una de esas interpretaciones, pero cuando ya entré en la profundidad, me di cuenta de que esa es una parte nada más. Me gustó mucho lo que decía Pablo al inicio en la primera clase,
que decía que la gente de nuestros ministerios de alabanza deberían de ser teólogos, maestros, para poder enseñarnos a cómo adorar a Dios. La verdadera adoración bíblica es reverente, se ofrece con el entendimiento de la naturaleza y los atributos de Dios. Pablo hacía mención en eso. Si nos ponen en este momento, nos dice cuáles son los atributos de Dios, posiblemente muchos no los puedan decir. Y esa es parte de lo que es la adoración, ofrecerla en verdad y en espíritu. La adoración también puede ir acompañada de un cambio en el corazón del adorador. De hecho, ese es el verdadero propósito de lo que es la adoración, ese cambio, esa transformación del adorador, que es provocando un mayor deseo de amar y obedecer a Dios. ¿Qué nos transforma a nosotros? ¿Qué nos hace sentir diferentes cuando adoramos a Dios? Esa transformación que venimos. No es esta clase para venir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros, pero sé que muchos de ustedes tienen grandes testimonios cómo Dios nos ha transformado. Yo después de 24 años me doy cuenta cómo Dios me ha llevado por este camino que realmente creo que ha sido el correcto. Si ustedes me hubieran conocido hace 24 años, realmente soy una persona completamente diferente. Por eso es que la adoración es parte principal de mi vida y de mi forma de ser. Hay cosas que nos satisfacen, hay cosas que hacemos rutinarias que nos llenan de mucho gozo. Algunos cantan, otros leen, otros bailan, pero ¿te has puesto a pensar cuando tú cantas que yo ni en el baño canto? ¿Realmente te escucha Dios? Claro que sí, porque es parte de esta adoración, pero eso solo es una parte. El concepto general que tenemos que tener nosotros es adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es parte de la oración. Ahora, esto lo conocen todos ustedes. Yo sé que la mayoría de las personas que están en el curso, pues conocen a Pablo. Pero déjenme decirle algunas cosas que era Pablo para que después entremos a lo que es la adoración según Pablo. Pablo nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Sicilia, Turquía. Su familia era hebrea, descendiente de la tribu de Benjamín, criado como fariseo, según lo estipula la ley, al octavo día fue circuncidado. Sus estudios fue instruido por el rabino Gamaliel, recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica, además de hablar griego, latín, hebreo y arameo, 4 idiomas. Lo bautizó Ananías y le puso Pablo. Le explicó quién era Jesús, lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el evangelio. Pablo fue misionero en Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Y también fundó algunas iglesias como Antioquía, Corinto y Éfeso. Como escritor, escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y pues murió decapitado durante la persecución de Nerón en el año 62 en Roma. Entonces, la adoración y Pablo, ahora vamos a ver, ya con ese pequeño preámbulo que les hice de Pablo, cuál es el papel de la adoración en las epístolas de Pablo. Escogí estas 7 porque hay más, como les digo, o sea, pero vuelven un término, tal vez algunas se repiten y quieren darle mayor auge y escogí estas 7, puede ser que hayan más. La primera es la adoración de Pablo como respuesta a la gracia. Después la adoración como un estilo de vida, cómo vamos a adorar a Dios en nuestros estilos de vida, como una expresión de gratitud,
la adoración como la comunión con Dios, la adoración como expresión de la comunidad, reverencia y temor, y la preparación para la vida eterna. Pero vamos a comenzar con la número 1, eh, que dice así: la adoración como respuesta a la gracia. Pablo enfatiza que la adoración es una respuesta natural a la gracia y al amor de Dios. Y en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, los ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, que te presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en el contexto, Pablo está hablando de una forma de vida que se caracteriza por entregarse al servicio de Dios y a los demás. Un sacrificio vivo es alguien que se entrega en vida y vive para servir a las demás personas. Estos sacrificios vivos implica también entregar la vida a Dios, vivir y servir a los demás, ser santo y agradable a Dios y ser culto y racional, como dice la Escritura. Entregar la vida a Dios. Un sacrificio vivo es alguien que se entrega a Dios y que vive para lo servir. Entonces me pregunto, ¿cada uno de nosotros realmente es un sacrificio vivo para Dios? ¿Nos esforzamos como personas de adorar permanentemente a Dios o solo cuando llegamos a nuestros servicios miércoles y domingo? Porque sí tenemos muchos ejemplos y dentro de nuestra congregación hay mucha gente que va muy temprano, muy tarde a la iglesia, llegan casi al servicio, casi ya cuando está la Santa Cena y se van antes de los avisos, no los miras. ¿Tú crees que esa persona está adorando realmente a Dios? No. Entonces, cuando tienes la convicción de vivir para Dios, de que Él dirija tu vida, de que el Espíritu Santo mora en ti y compartas con cada una de las personas, vas a ver que no vas a tener tiempo suficiente para andar pensando en cosas que no son dedicadas a Dios. Claro, tenemos nuestros trabajos personales. Yo soy contador y paso mucho tiempo con los números en la computadora, pero siempre tengo un espacio para tener tiempo con los hermanos, para estudiar, para orar, para alabar a Dios. Créanme que de la única forma que yo no alabo a Dios es cantando, porque no puedo cantar. Y creo que tal vez eh, ni en el baño he cantado nunca. Entonces, alguna vez hice alguna broma dentro de la iglesia que me iba a inscribir para el coro, pero realmente eh, no creo que me acepten. No tengo la potencialidad de lo que es ese talento de cantar. Pero cuando nos ofrecemos como ofrenda viva, es eso, que debemos de vivir para Cristo. Dificultades van a haber. Personas que van a decir que nosotros no cumplimos con todos los requisitos, van a haber siempre. Críticas van a existir, pero hermano, hay que vivir para Cristo. También habla aquí que tenemos que servir también a los demás. Una forma de servir, y esa es la que me ha gustado a mí, es esta, poder compartir a través de la enseñanza. De hecho, aquí en San Pedro Sula tenemos más de 15 años, más o menos, de compartir algunos seminarios de forma empírica, podríamos decir, hasta más o menos hace 5 años que sí se armó el Ministerio de Enseñanza y fuimos a México para que nos dieran instrucciones y ahí hemos venido funcionando de una forma diferente, estudiamos y nos estamos preparando. Esta es una forma de servir a los demás. Ser santo y agradable a Dios. ¿Cómo un sacrificio vivo es alguien que puede vivir una vida santa y agradable a Dios según sus mandamientos y sus principios? Debemos de ser santos para ser agradables a Dios. Y el culto racional, hablábamos aquí del culto racional, también es igual, es un sacrificio vivo que alguien se ofrece. Y eso es una vida al servicio de Dios. Cuando hablamos de racional, hablamos de pensar.
Ahí pensamos en las canciones, pensamos en la letra y en la música también, pero Pablo decía algo muy importante: no es los instrumentos lo más importante, es la letra, que es, podría ser un mensaje, una prédica, es una canción que nos va a llevar a adorar correctamente a Dios. La parte número 2, la adoración como un estilo de vida. Pablo no se refiere solo a la adoración en el sentido tradicional de reuniones religiosas, sino que lo considera un estilo de vida. ¿Y por qué Pablo hacía este comentario? Porque nuestra vida tiene que ser así, tiene que ser un estilo de vida. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, uno se vuelve como una persona que lo empiezan a guiar, y yo era un poco como terco y no quería que me guiaran. Y yo les decía: ¿por qué voy a hacer esto? Pues a mí no me gusta hacer eso. Yo no quiero ir aquí, yo quiero estar acá. Entonces, cuando uno va comprendiendo que el cristianismo es para toda la vida y es un estilo de vida, es que vas a ser transformado. Muchos no me lo preguntan, pero antes de llegar a la iglesia era un alcohólico, era un fumador empedernido. ¿Y qué pasó cuando, y créanme lo que ahorita que lo pienso, en esa oportunidad me dieron el estudio de oración, uno de los primeros estudios de la Biblia. Ahorita tengo, si les mostrara, si pudiera verse, tengo la carne como de gallina, y porque me recuerdo de ese estudio, qué me provocó en mi vida, cómo transformó mi vida, cuando yo no quería tener ese estilo de vida. Yo quería seguir en mi estilo de vida de, de trasnochar, de ir a dejar solo a mi esposa y a los hijos a la iglesia a las 10 de la mañana, regresarme para mi casa, llevarlos a almorzar y seguir en mis parrandas. Pero Dios me tocó un día. Y cuando empecé a estudiar, como les digo, eh, la transformación vino en mí. Y piense que yo manejaba, pues soy contador, siempre ando mi bolsita en el lado y mi lápiz, y ahí andaba un paquete de cigarros, en el escritorio tenía otro paquete de cigarros, en mi carro en la guantera andaba un paquete de cigarros, en mi casa tenía un bulto de paquetes de cigarros, porque era un fumador empedernido. Y después del estudio de oración, al día siguiente, cuando voy a mi trabajo y tengo los cigarros aquí, y pienso, mira lo que es considerar vivir un estilo de vida diferente. ¿Qué estoy haciendo? O voy a hacer las cosas que Dios quiere, o sigo haciendo lo que yo he hecho toda la vida para mi perdición. Y agarré aquel paquete de cigarros y sí, lo deshice y lo eché en mi basurero, saqué el del escritorio y lo volví a meter. Y me fui al carro y boté. Créame que fue una gran decisión, pero no fue fácil. Temblaba todos los días así las manos. 15 días que me temblaban las manos y quería, y Satanás me atacaba que fumara, pero gracias a Dios, hermanos, tengo 24 años, ya voy sobre los 25 años de no fumar, no beber y estar en las cosas de Dios. Entonces, esa transformación, ese estilo de vida que debemos de llevar, realmente me llegó. Dice Romano 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? Dios transformó mi mente. No fue fácil y el camino no ha sido fácil. Así podrán comprobar que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, me identifico con esta escritura realmente, porque Dios hizo eso en mi vida y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, pero no se amolden a la vida actual. Miren, actualmente hay tantos distractores para llevar una vida recta y perfecta. No perfecta porque solo Dios va a ser perfecto, pero sí una vida agradable a Dios. Cuando nos amoldamos, perdemos esa transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, y
no podemos hacer la voluntad de Dios. En este contexto, Pablo está hablando de la necesidad de reformar eh, nuestra forma de pensar y de percibir la realidad en que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense que eso, transformar la forma de pensar, no es tan sencillo. La renovación de la mente implica la transformación de la forma como percibimos la realidad. Nosotros la percibimos como humanos, no como Dios la percibe. Entonces, tenemos que renovar la forma de percibir la realidad. ¿Cómo? A través de la perspectiva que tiene Dios. Es Dios quien nos va a dirigir. Cuando alineamos la voluntad a Dios, la renovación de la mente implica alinearnos a la voluntad de Dios, que podemos vivir de acuerdo a sus principios y mandamientos. ¿Esto a qué nos va a llevar? A llevar un rumbo correcto de lo que Dios quiere que haga cada uno. Cuando desarrollamos nuestra mentalidad cristiana, esta renovación de la mente nos lleva a caracterizarnos con nuestra fe, a identificarnos con nuestra fe. Y eso es especial, pues, porque cada uno va a poder desarrollarlo de acuerdo a lo que quiera. Pero insisto, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente y tenemos no solo que decirlo, qué bonito y es fácil yo en este momento podérselo decir y compartir cómo Dios ha transformado, pero mis luchas hace 20 años fueron el alcohol, el tabaco, y ahora después de 24 años, ¿cuáles son mis luchas? Tengo otras luchas, se han ido sustituyendo, o sea, tal vez soy poco dedicado a la familia, o no les dedico tiempo, o trabajo demasiado, pero como soy cristiano, o sea, no, ahí vamos despacio. No, recuerden, es un estilo de vida. Tenemos que ser los mejores padres, ser los mejores abuelos, ser los mejores hermanos. Es especial poder tener ese estilo de vida, que tu familia te diga, fíjate que necesito un consejo tuyo porque como vos estás en las cosas de Dios me puedes ayudar. Entonces, ese estilo de vida también tenemos que demostrarlo en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. Ese estilo de vida tiene que reflejarse. Cuando adoramos a Dios es completo, es total. Luego tenemos la adoración como expresión de gratitud. ¿Cuán agradecidos estamos nosotros con lo que Dios nos ha dado? Creo que es muy importante que cada una de las personas que van a la comunidad de iglesias internacionales de Cristo tengan esa gratitud. Y yo tengo gratitud por aquellas personas que me compartieron en primer momento, porque realmente les di mucha lata cuando ellos me evangelizaron. Pero Pablo destaca esta importancia de la gratitud en la adoración y escribe, eh, porque la administración de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también sobreabunda en mucha gracia a Dios. Pablo dice que la generosidad se relaciona estrechamente con la fe por varias razones. Cuando somos generosos, demostramos nuestra fe. Pablo ve que la generosidad como una forma de demostrar la sinceridad que tenemos en la fe. En 2 Corintios 9:13 menciona que la generosidad de los corintios es una expresión de obediencia a la fe. Miren, ya se va la generosidad, también además de la fe, es obediencia a la fe. Esto implica que la forma en que uno administra sus bienes materiales es el reflejo del compromiso que tiene con Dios. No porque des más ofrenda es que eres más generoso, sino porque te administras correctamente.
Yo conozco muchas personas que son ordenadas, extremadamente ordenadas con su presupuesto. Yo como soy contador les digo, eh, bueno, qué bien, qué felicidad. Pero realmente yo creo que lo más importante es sentirse bien cuando uno da. Y hay muchas veces que cuando nos dan también nos sentimos bien. Yo decía la vez pasada que cuando uno da se siente muy bien, pero cuando uno le dan empieza a ver para arriba. ¿Y por qué me dan? ¿Será que me miran que no tengo? No es eso, es las bendiciones de Dios. Yo les decía, hermanos, lo que les den, recíbanlo porque es un regalo que Dios te manda. Muchas veces he tenido amigos que me han dicho, mira, te voy a dar esto. No sé por qué, pero yo no lo pregunto. Si bienvenido, le digo, las bendiciones no las puedo dejar ir porque después no van a venir. Hay que cultivar la gratitud, dice Pablo. La generosidad también puede generar gratitud en aquellos que reciben y aquellos que dan. Pablo menciona que la generosidad en los corintios produce abundancia de todo y en abundancia genera acciones de gracia a Dios. Miren qué interesante lo que les estaba diciendo. Hay que ejercitar nuestra fe con acciones. Dar. Hermanos, hay muchas formas de poder dar. No solo es dinero el que podemos dar, hay tiempo, hay esfuerzo, hay amor, hay respeto, hay cariño. Eh, Dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta, y es cierto. Cuando tú tienes fe, te sientes agradado con ir y compartir con alguien. Ahorita que hemos estado en este proceso de transición de nuestra iglesia por la ida de Héctor Cruz, hemos estado en ese proceso de agradecimiento a ellos. Ellos fueron unas personas que nos guiaron por mucho tiempo y pues nos dolió mucho que se hayan ido. Sin embargo, creo que es importante la renovación también del liderazgo en todas las iglesias de Centroamérica. La imitación a la generosidad de Dios. Fíjense que Dios fue primero generoso porque Él mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. La generosidad de Él es la que deberíamos de tener nosotros. Nosotros debemos de entender ese ejemplo que Dios hizo de despojarse de lo que más quería para que viniera y nos salvara. Entonces nosotros, la comparación de la gratitud y la generosidad que debemos tener es compararla con Dios. La expectativa tiene que ser esa, demostrarla mediante las acciones que nosotros queremos. Así que Pablo, por eso es que la gratitud es tan importante en la adoración, porque es parte nuestra, es parte de nuestra vida. Luego, en el número 4, la adoración como la comunión con Dios. Pablo enfatiza la importancia de la comunión con Dios en la adoración. Cuando vamos a la iglesia, todo el servicio es una adoración total. Cada proceso, desde cuando inician las alabanzas, si hay bienvenida, ofrenda, Santa Cena, la prédica y los avisos, es parte de nuestra adoración a Dios. El servicio está diseñado para eso, para que nosotros adoremos a Dios permanentemente y nos da una pauta de cómo debemos adorar completamente. En esta parte de la comunión con Dios, Pablo nos dice en 1 Corintios 10:16, esta copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Este pan que partimos no significa que estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Miren qué importante es, o sea, la comunión es estar juntos con Cristo. Entonces, muchos de nuestros hermanos sí lo dicen, ¿verdad? Y lo dicen con mucho orgullo, dicen, esta es la parte más importante de la reunión cuando hablan de la Santa Cena.
Claro, porque vamos a estar en la comunión con Cristo. Una de estas partes de la comunión simboliza lo que realmente somos. Pablo reflexiona que la comunión es lo que se establece como la Santa Cena. La copa de bendición representa la sangre de Cristo y el pan simboliza el cuerpo. Estos dos elementos nos recuerdan la unidad entre los creyentes y todos somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, a través de la adoración en la comunión, es eso que nosotros llegamos y somos un solo cuerpo con Cristo. Esa copa de bendición que le damos gracias, ese pan que partimos, que decimos, porque ¿cómo nos presentamos nosotros a la comunión, a la Santa Cena? Sin mancha y sin miedo. Muchas veces algunos hermanos han tenido algunas dificultades y han tenido que regresar a hablar con algunos hermanos y pedirles perdón, porque si no, ellos no se sienten dignos de tomar la Santa Cena. Sin embargo, hay muchas opiniones con referente a ese y no voy a venir y poner en contra de esa situación, pero sí creo que es importante que cuando llegamos a nuestra reunión vayamos tranquilos y con esa esperanza de ir y si tenemos algún problema resolverlo antes de cualquier situación. Esta reflexión subraya la importancia de la comunión y la conexión espiritual entre los miembros de la comunidad cristiana. Muchas veces no hay tiempo para poder hablar con los hermanos dentro de la iglesia porque llegamos muy ceñidito y ya comenzó la reunión y después nos tenemos que ir rápido. Sin embargo, he tratado yo de hacer un tiempo, ir antes para poder platicar con algunos hermanos y retroalimentarme de otras cosas bonitas que tiene la comunión en la iglesia. Eso es lo que debemos hacer, la comunión con los demás hermanos. Recuerda que es útil hay que profundizar en estos conceptos de lo que es la comunión y la adoración que Pablo tenía como objetivo principal. La comunión la tiene como la parte principal, Pablo, de cómo acercarnos nosotros en comunidad. Continuamos con la número 5, la adoración como expresión de la comunidad. Pues fíjense que Pablo destaca la importancia de la adoración en la comunidad de creyentes. En Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, al Padre de todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Canten, dice. Salmos, himnos. Yo recuerdo que cuando Pablo estaba dando la primera clase hablaba de eso, de que tenemos que ser muy selectivos en cuanto a lo que cantamos y adoramos y lo que consideramos para adorar a Dios. Pero es por eso que él hablaba de que los ministerios de enseñanza, el que los dirige tiene que ser un teólogo para que para que nos enseñen realmente a adorar a Dios. Pero aquí Pablo nos invita unos a otros que con salmos, himnos y canciones espirituales cantemos y alabemos al Señor. Pues yo no, como ese no es mucho mi área, no tengo muchos comentarios. Sin embargo, cuando decimos cantar salmos e himnos, en Efesios 5:19, Pablo menciona que los creyentes deben cantar salmos, indica que en una vida de adoración y de gratitud. Los salmos, si los he leído, son algo muy valioso para nuestra vida espiritual y no sé cómo cantarlos porque no es mi don. Pero ahí es donde viene y dice, cuando nosotros somos llenos del Espíritu. ¿Qué significa? Eso significa permitir que el Espíritu Santo tenga control sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones. Dar gracias. Pablo escribe a los creyentes que deben dar gracias a Dios por todas las cosas. Muchas veces yo he llegado a pensar, digo, yo doy gracias por lo bueno y por lo malo que me ha pasado todos los días.
Eso va a demostrar nuestra actitud de agradecimiento y confianza por las providencias de Dios. Y cuando habla aquí, unos a otros, hay que someternos. Pablo menciona a los creyentes que deben de someterse unos a otros en el temor a Cristo, lo que indica una vida de humildad y de servicio. Amor a Cristo. Hay que someternos amor a Cristo. ¿Sabes? O sea, muchos tenemos esa forma de ser y tal vez cuando llegamos a la iglesia ya éramos personas adultas, casados, con hijos dentro de la iglesia. Y entonces eso nos pudo haber favorecido mucho, que la gente sí nos guardaba mucho respeto y entonces nos trataron muy bien. Yo no creo que se me haya tratado mal en ningún momento dentro de la iglesia. Agradezco a todos los hermanos que tuvieron esa paciencia porque yo sí era un poco rebelde y duro. Pero en cuanto a los salmos y a los himnos y a las canciones espirituales, ojo con esto, hermanos. O sea, es muy importante que cada uno de nosotros analice, profundice en la letra, no la música. Si la música es pegajosa y bailamos y todo, pero la música no es la más importante para adorar a Dios, es la letra. Los himnos y los salmos son cosas que están dentro de la Biblia y entonces son más sencillas, pero no sé cómo ponerles a ellos la música. Tal vez los que saben de música se lo pondrán. Número 6, por reverencia y temor. Así, así nos dice Pablo, por reverencia y temor. Esa es parte de la adoración. Pablo enfatiza que la adoración debe ser caracterizada por la reverencia y el temor a Dios. ¿Por qué? Nuestra adoración siempre tiene que estar en reverencia y en temor. Cuando hacemos una reverencia, hay muchas personas dentro del mundo que tienen otros tipos de referencia para otro tipo de personas. Nosotros solo vamos a reverenciar a Dios, a nuestro Señor Jesús. Pero hay otros que tienen otros dioses, los futbolistas, los artistas de cine, y no hayan que hacer cuando los miran. Así deberíamos de ser cuando somos con Jesús. Así deberíamos de ser. Hay muchos que son fanáticos de la música, no sé qué, pero cuando se trata de un canto, de una alabanza a Jesús, ya cambia. En Hebreos 12, del 28 al 29, Pablo escribe, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, que nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense que esta promesa que en Hebreos 12:28 se refiere a la promesa del reino de Dios inconmovible, contrastándolo con el antiguo pacto del Sinaí. El autor invita al creyente a ser agradecido y adorar a Dios de manera que le agrada, reconociendo su poder y su majestad. Esto destaca una importancia de la reverencia y el temor a Dios, quien es el fuego consumidor, lo que sugiere un serio aspecto de santidad y juicio. En el antiguo pacto, si ustedes se recuerdan, que fue cuando en el Éxodo, creo que fue 19, creo que por ahí va. En ese pacto, Dios se compromete con los israelitas a protegerlos y le da los 10 mandamientos a Moisés. Ese es temor y reverencia. ¿Qué pasó con los israelitas en ese tiempo? Fueron desobedientes, desobedecieron a Dios, fueron castigados 40 años en el desierto. Reverencia y temor a Dios.
Esa es una de las partes más importantes que tenemos que tener. Este pacto se estableció después de que el pueblo de Israel escapó de la esclavitud de Egipto, y por eso Dios los traía a su seno y les iba a dar la tierra prometida, pero fallamos igual como hemos fallado muchos. Y por último, el número 7, preparación para la vida eterna. Pablo enfatiza que la adoración es una forma de prepararse para la vida eterna. Claro que sí. Eh, Cuando nosotros adoramos en cuerpo y espíritu a Dios, eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para la vida eterna. O sea, la adoración tiene que llevarnos a un resultado, la vida eterna, que no es por lo que hacemos nosotros, ni por lo que vamos a hacer, sino que es por la mera misericordia de Dios que vamos a recibir. Pero nosotros estamos luchando por ser mejores cada día, por adorarlo de la forma correcta, por adorarlo como la forma que dejó él en la vida. En 2 Corintios 4, 16 al 18, Pablo escribe: por lo cual no desmayamos, sino que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque la aflicción ligera y momentánea que padecemos produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación, mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, miren qué interesante. Estamos preparándonos para la vida eterna a través de nuestra adoración, a través, como les decía al inicio, a través de las canciones, los himnos, los salmos. Nosotros vamos a adorar, pero también a través de la enseñanza, a través de las prédicas, a través de la Santa Cena, a través de una bienvenida animante para las personas, para que nos sintamos bien en la casa de Dios. Eh, Pablo enfatiza que a pesar de las dificultades y el sufrimiento los creyentes enfrentan en la vida, no deben desanimarse, porque un día estaremos con Dios en el cielo. Un día. Aunque nuestro cuerpo externo puede desgastarse, el espíritu se renueva cada día. Y eso es cierto, porque hace 24 años no padecía los males que padezco hoy. Y mi cuerpo se va poniendo blanco el pelo y vamos teniendo menos habilidades. Sin embargo, la parte espiritual se renueva cada día y cada día queremos hacer cosas mejores. Pablo también presenta la idea de que las aflicciones son temporales y producen una gloria eterna que supera todo sufrimiento. Siempre hay una respuesta y una solución a esos problemas, a esas aflicciones que tenemos. Siempre Dios las va a solucionar y por eso son temporales. El enfoque está en lo espiritual eterno. Ese debe ser nuestro enfoque espiritual eterno, en contraste con lo temporal y físico. O sea, temporal y físico, vamos a ir decayendo en nuestro físico porque vamos envejeciendo, pero eso es temporal. Algún día vamos a ser transformados y estaremos un día en el paraíso. Recordando los creyentes, lo que no se ve, que es eterno, es más significativo que las pruebas visibles que se enfrentan. Lo que se ve no es eterno, termina. Lo que no se ve es eterno. Y para terminar, espero no haberlos aburrido, tengo una reflexión final. La verdadera adoración bíblica es, en primer lugar, ante todo, reverente y debe ofrecer con el entendimiento de la naturaleza y los atributos de Dios al que se adora. Dios es santo, justo, recto, perfecto, poderoso, amoroso, implacable, etc.
Si queremos adorar bíblicamente, debemos adorar a Dios como lo revelan las santas. Muchas gracias, hermanos. Y si hay preguntas, pues con gusto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias ahí por la clase. Creo que podemos observar cuán integral, ¿verdad?, es la adoración y cómo hay diferentes formas de adorar a Dios, ¿verdad? Maneras de adorar a Dios y cómo todo no tiene que ver solamente con la alabanza, que es parte porque lo mencionó hoy Eduardo, ¿verdad? Pero vemos cómo en la teología de Pablo, que era lo que hoy nos expusieron, la adoración es parte fundamental, ¿verdad? Tal vez no vemos a Pablo como un cantante, ¿verdad? No lo vemos como un adorador, pero sí podemos ver que nos enseña, ¿no? Nos enseña la clase de hoy, cuánto la adoración está inmersa en los escritos de Pablo. Pero no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Tenemos unos minutos ahí para poder ahí conversar. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias, Pablo, también, don Eduardo, muchas gracias. Pues comentario, preguntas no quedan, pero sí agradecer ese punto de vista o esa reflexión que nos hace Pablo de cómo debe ser nuestra vida de adoración. Creo que todos los aspectos realmente muy, muy importantes, muy interesantes para considerar en nuestra vida cristiana. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, claro que sí. ¿Alguien más? Sofía dice, No, María, creo. ¿O quién? Sí, María. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Mucho que aprender de todas esas escrituras y esa enseñanza. A mí en lo personal me gustaría saber, me llamó mucho la atención este estudio de la oración, que usted lo transformó. Si es posible, no sé, que se pueda compartir y que nosotros podamos verlo. ¿Cuál estudio, María? El estudio de la oración que él comentaba que lo transformó. Ah, no, no, o sea, ¿cómo les puedo decir? Fue una experiencia eh, en mi tercer estudio de la Biblia, cuando recién me estaban dando los estudios, que me impactó el estudio de oración que ajá. me dieron, que está en los principios básicos. Ese mismo me dieron, no ha cambiado. Sí, yo Pero creo que, yo creo, Eduardo, que tú estás en República Dominicana, María. Exacto, acá no vemos ese estudio. Ajá, exacto. Ahí no tienen ese estudio, el estudio de oración no es ok, parte. sí se lo puedo, entonces vamos a ver cómo se lo puedo. Ahí, Yo lo puedo hacer si quieres. Yo le puedo tomar ahí está unas bien, fotos al libro y yo lo puedo poner en el chat. está bien, excelente. Bueno, hay uno que está, que ahora es en los de México, tienen uno que se llama Principios Básicos y ahí está el estudio y ahí están todos los estudios. ¿Es una Ahí está, aplicación? es una aplicación. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? Eso está muy interesante. Principios Básicos se llama. Ah, ok, La perfecto. palabra, o sea, mira, aquí lo tengo, esta es la palabra, eh, están todos los estudios, incluso ellos tienen los de restauración al lado, y entonces es el mismo libro azul que nosotros tenemos acá para Centroamérica. Sí, es cierto. Sí, yo hice esa pregunta allá cuando estuve en República de qué estudios daban Sí, y no, hay varios que ellos dan y nosotros no damos. Ah, ok. la base se mantiene, pero sí tenemos Y aquí algunos. está, este es el estudio de oración, es el segundo estudio, Ah, está en, o sea, me impactó realmente hace 24 años de eso. Pero sí, eh, tal vez voy a conseguir la dirección. Yo lo conseguí así, o sea, me metí a Google, a Play de mi teléfono y puse principios básicos y ahí me sale principios básicos de Lima y uno lo sí, aquí carga y ahí está. están los estudios.
Sí, ahorita lo acabo de poner. Solo se pone ahí en el App Store o en el Google Store y Sí, principios básicos. correcto. Principios básicos se Y llama. tiene el logo ahí de las... Sí, de las iglesias. Sí, Ah, excelente nombre, lo vamos a compartir, ni sí, sabía que existía. Gracias, Eduardo. Gracias, de nada, María, ahí Gracias. nos abriste un espacio sí, sí, para claro. un nuevo Y, recurso. y están muy prácticos porque te ayudan mucho a reflexionar. Ah, excelente. Sí. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Buenas noches. Bueno, yo no tengo dudas. Lo que quiero es agradecer por el estudio. Mi nombre es Sara de Ureña, me hablo desde Panamá. Mucho gusto. Eh, y bueno, yo solamente quisiera agradecer por la clase y pues también qué buenísimo sería que este estudio de que la adoración es un estilo de vida podamos compartirlo con el resto de la iglesia, ¿verdad? Porque no me parece que sea solamente para los que seamos miembros de un ministerio de alabanza, sino porque es realmente enriquecedor para todos. Ujú, O sea, la adoración no lo debemos enfrascar solamente cuando estamos cantando o cuando estamos leyendo un salmo, sino que se traslada mucho más allá de eso, ¿verdad? Y que nuestro estilo de vida es lo que refleja realmente una adoración a Dios reverente y también llena de respeto, o sea, de temor, ¿verdad? Temor porque pues Él es soberano y va a haber un juicio final, ¿verdad? Y cuando uno entiende esa parte, uno puede comprender pues, la grandeza de Dios y entender a quién le estamos adorando, a quién le estamos sirviendo, en todo lo que hacemos, solamente cuando pertenecemos a un ministerio X, sino que nuestra vida en sí, toda ella debe de ser agradable para Dios, debe ser un, un olor fragante para Él, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias, don Eduardo, por el tiempo que usted nos ha compartido las, las escrituras y también pues haberlo, eh, ¿cómo se llama? Clasificado de esa manera para uno tenerlo más específico, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Realmente sí es importante. Eh, Miren, o sea, cada iglesia tiene su propio formato y creo que también Guatemala ya lo ha retomado. Y hay algunos temas que no se tratan regularmente en las prédicas regulares, lo estamos tratando en los miércoles de enseñanza, que son para enseñanza. Básicamente esos son los temas que queremos tratar nosotros. De hecho, ahorita nosotros vamos a entrar en Honduras sobre doctrina, tal vez ustedes ya lo pasaron o algo así. Nosotros nuestros miércoles de enseñanza vamos a empezar con la doctrina, eh, la Trinidad, cada una de las cosas las vamos a ir estudiando mes a mes, porque la iglesia en Honduras, el último miércoles del mes, se unen y estudiamos y tenemos un tema de enseñanza. Así que creo que también Guatemala ya lo ha practicado en algunas oportunidades, no sé cómo están, pero sí es interesante esa oportunidad de temas que no se tratan regularmente en las prédicas. Gracias, Eduardo, y gracias, Sara, ahí por el comentario. Pues muchas gracias de nuevo, Eduardo, muchas gracias. Don Eduardo, como le dicen por acá, Sí, ¿verdad? Muchas gracias, gracias ahí por tomarte el tiempo. Como dicen los hermanos, honestamente mucho que aprender. Uno se pierde en su mente, se distrae tanto, tal vez en un servicio, y hay tantos elementos de adoración como la misma sí, cena del Señor correcto. es tan fundamental que uno no, si no está bien concentrado, pierde esa reverencia, ¿verdad? Y esa adoración. Y bueno, muchas gracias ahí de nuevo, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Solo agradecerles a todos, muchísimas gracias.
créanme que lo que ustedes aprendan es lo que va a darles satisfacción a mí y a Dios, porque también esta es parte de mi vida espiritual, trasladar el mensaje a otras personas, es parte de mi vida y eso es lo que quiero hacerlo. He pensado en algún tiempo en jubilarme temprano para dedicarme a la gente de Dios, pero creo que va a estar un poco difícil porque el dinero no es tan fácil conseguirlo. Así que, y les digo, me gustaría, pero bueno, solo están los proyectos. Pero Dios sabe qué es lo que necesitamos cada uno. Así que Él nos va a dar las bendiciones que nosotros necesitamos. Buenas Amén. noches, hermanos. Pero muchas gracias de nuevo, Buenas Eduardo. Gracias noches. por tu corazón y tu disposición. Hermanos, gracias por conectarse. En un momento vamos a tener ya la grabación y la presentación para que la puedan tener, aún quienes no se conectaron. Que Dios les bendiga. Bueno, Pablo, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a Gracias, todos. Paulo. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.